Abrimos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 30. Hechos 11, 19. Comienzo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de esas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Nosotros como iglesia, en el capítulo 27, párrafo 1 de nuestra confesión de fe, confesamos lo siguiente. Dice: todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con él, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Y estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados de manera ordenada, que conduzca a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. En pocas palabras, el párrafo que acabamos de leer de nuestra confesión, lo que nos dice es que todos los cristianos, que primeramente estamos unidos a Cristo, y que por ende también estamos unidos los unos a los otros. Juntos como cristianos participamos de los beneficios de Cristo. Y por estar unidos a Cristo se nos dice que no solo participamos de los beneficios, sino que además estamos obligados a caminar juntos, tanto en lo religioso, como lo dice nuestra confesión, tanto en el hombre interior como en el hombre exterior. La idea es, estamos unidos a Cristo y por ende estamos unidos los unos a los otros, con el motivo es de dar gloria a Dios y de ayudarnos los unos a los otros. Ahora, de manera particular, el texto que acabamos de leer incluye la porción del texto que memorizamos. Particularmente los versículos 29 y 30 apoyan en nuestra confesión ese párrafo que acabamos de leer. Y también apoyan otro segundo párrafo que dice así: los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como a ayudarse los unos a los otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades. Entonces, lo que vemos es casi idéntico a lo que acabo de decir, que es que por estar unidos a Cristo, entonces estamos obligados a, como lo dice nuestra confesión, a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos, a ayudarnos los unos a los otros
en las cosas externas según posibilidades y necesidades. O podemos verlo así en el principio evangélico básico, que es que el que ama a Cristo ama a su cuerpo, que es la iglesia. O el principio que nos dice Pablo en Romanos 14:7, que es que ninguno de nosotros vive para sí. Y eso se manifiesta de manera particular en la iglesia local. Como cristianos entonces, a manera de introducción, quiero que tengamos claro eso, que nosotros, por un lado, tenemos la obligación y a la vez el compromiso y el privilegio de tener hermandad con otros cristianos. Y eso es para el bien nuestro y para gloria de Dios. Por un lado, como lo expresa nuestra confesión, estamos obligados por nuestra unión por Cristo a ello, y podemos decir así que el Señor Jesús lo reforzó aún más cuando en Juan 13:34 Él nos dice como iglesia: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aquí Jesús entonces lo que nos está diciendo es que nosotros como iglesia debemos mostrarnos el amor unos a los otros de una manera particular, y es como Él nos ha amado a nosotros. Él se entregó por nosotros. La idea del amor en la Biblia es eso: entregar en servicio de otros. Nosotros como cristianos, aparte de estar unidos a Cristo y de tener esa orden de Cristo de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, Cristo en su gracia nos ha dado ¿qué? Su Espíritu Santo. O por decirlo como lo dice Pablo en Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ya Dios en su gracia nos ha dado eso, ¿para qué? Para que podamos amarnos, como acabamos de cantar, los unos a los otros. Amémonos, hermanos. Ahora, teniendo esto en mente, vamos a entrar a la exposición del texto que acabamos de ver, y lo vamos a hacer desde 3 puntos que son: primero, la iglesia de Antioquía, su fundación, su crecimiento en gracia, y por último, un tercer punto, su amor fraternal. Luego de eso veremos 3 aplicaciones. Comenzamos entonces con el punto número 1. Vamos a ver la iglesia de Antioquía, en particular su fundación. Versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales entraron en Antioquía. Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Primero entonces, lo que quiero que veamos es esto: cómo se formó la iglesia de Antioquía. Y aquí Lucas ya nos marca una pauta, que fue que empezó con la persecución a causa de Esteban. Y él nos dice así: los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Ahora, entonces ¿qué Lucas nos dice? A causa de la persecución, la iglesia fue esparcida. Y nos dice que habían entre ellos unos varones particulares, dice, de Chipre y Cirene, los cuales llegaron a Antioquía. Y ellos en particular nos dice que hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Lucas hace esa particularidad que nos dice aquí, que hablaron a los griegos, porque en el versículo 19, si pusimos atención, nos dice que de estos que habían sido esparcidos había un grupo que, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Lucas aquí entonces nos viene marcando cómo ya el evangelio, o cómo viene el nacimiento de la primera iglesia gentil. Y aquí ya nos dice, unos varones de Chipre y Cirene, los cuales entraron en Antioquía,
hablando a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, como vemos, ¿a quiénes hablaron? A los griegos. Particularmente la ciudad de Antioquía era conocida así como la ciudad de los griegos. Ahora, es bueno notar aquí que esta Antioquía es Antioquía de Siria, ya que cuando uno a veces investiga ve que habían varias Antioquías en esta época, pero en particular estamos aquí en Antioquía de Siria. Era una ciudad totalmente helenizada, de ahí el nombre que les daban, la ciudad de los griegos. Era una ciudad caracterizada por el sincretismo religioso, o es decir, una ciudad que aceptaba o asimilaba como suya toda la amalgama de religiones y creencias que le podía llegar, y ninguna entraba en conflicto con otra, sino que todas tienen la verdad. Eso es como una definición simple de lo que es el sincretismo. Ahora, en esta ciudad, cuando llegaron estos varones de Chipre y Cirene, fue que comenzó a cumplirse lo que profetizó Simeón en Lucas 2:32, cuando tuvo al Señor Jesús en sus brazos y dijo, luz para revelación a los gentiles. Tenemos que entender eso, era una ciudad entregada a la idolatría y al sincretismo, y entonces la luz del evangelio llegó por varones de Chipre y Cirene, que hablaban el evangelio del Señor Jesús, como lo dice Lucas, o lo que se dice en Mateo 4, respecto de Galilea, lo podemos aplicar aquí respecto a Antioquía, que dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muertes, luz les resplandeció. Cuando estos varones llegaron predicando el evangelio fue eso, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, irrumpiendo en un mundo pagano, pecadores rindiéndose al evangelio. Esta ciudad de los griegos, de los cuales Pablo nos dice, por ejemplo, que los griegos ¿qué buscaban? Sabiduría. Bueno, les llegó la sabiduría de Dios mediante la locura de la predicación, y estos conocieron que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, como lo dice Pablo en 1 Corintios 1:21. Ahora, Lucas nos dice cómo eso ocurrió, que fue que estos varones de Chipre y de Cirene entonces hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y en el versículo 21 nos dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Estos varones en particular, podemos decirlo así, vieron el fruto visible de la predicación del evangelio. Nos dice que la mano del Señor estaba con ellos y por ende gran número creyó y se convirtió al Señor. Un gran número de antioqueños, de estos griegos que buscaban sabiduría, pertenecientes a un mundo sincretista, bueno, se fueron añadidos al Señor. Y aquí lo que tenemos es el nacimiento de la primera iglesia gentil. Grupo de creyentes sacados del sincretismo religioso, ahora profesando la exclusividad de Cristo, profesando que en ningún otro hay salvación, o como lo dice Hechos 4:12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, lo primero que quiero que veamos es esto, cómo el evangelio llegó a la ciudad de Antioquía. ¿Cómo? Este grupo, que lo vemos aquí, fue arrebatado de las tinieblas para ahora servir al Señor Jesús, o como lo vemos que nos dice Lucas aquí, gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahí tenemos el nacimiento de la iglesia de Antioquía. Ahora, como segundo punto, quiero que veamos la iglesia de Antioquía, cómo creció y se mantuvo firme en la gracia. Versículo 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después
fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, para comenzar, quiero que veamos dos cosas en particular. Versículo 22 nos dice, versículo 23, nos dice de la llegada de Bernabé. Y dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y segundo, quiero que veamos aquí mismo con Bernabé, que después de que se regocijó nos dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahora, el texto no nos dice cuánto tiempo transcurrió entre la fundación de la iglesia y la llegada de Bernabé, pero podemos suponer que pasó cierto periodo de tiempo, ya que al Bernabé llegar ya había una iglesia constituida a la cual él reconocía y vio la gracia de Dios en esa iglesia. Podemos ver aquí que lo que Bernabé vio es una iglesia que fue fundada, la veía caminando firme en el Señor. O podemos ver el principio que Pablo dice en Colosenses 1:6, que hablando del evangelio les dice, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Podemos decir que eso fue lo que vio Bernabé, una iglesia que primero oyó y conoció la gracia de Dios en verdad, y que ahora en ellos se podía ver eso que dice, lleva fruto y crece también en vosotros. Esto es lo que Lucas nos estaba presentando aquí. Una iglesia que desde los días que llegó el evangelio por medio de los varones de Chipre y Cirene, ahora, ya cuando Bernabé llega a ayudar a esta iglesia, lo que Bernabé ve es la gracia de Dios en ellos. Y esta evidencia de la gracia de Dios en una iglesia, lo que produjo, podemos ver, en Bernabé fue gozo, porque nos dice, se regocijó. Ahora, esto podemos, a manera de aplicación, ya verlo para nosotros mismos, en el sentido de que quiera Dios que haya ese sentir en nosotros, que cuando veamos la gracia de Dios en esta o en otra iglesia, nos regocijemos, o a manera más particular lo podemos ver como que cuando veamos a un hermano más cerca de Cristo, bueno, lo que debe surgir en nuestros corazones es alegría. O incluso a la inversa, que cuando uno de nuestros hermanos lo veamos que se quiera alejar de Cristo, pues nuestro corazón se debe afligir por eso. El punto es que la gracia de Dios manifestada en medio de su pueblo no pasa desapercibida al cristiano, sino que algo tiene que ocurrir en nosotros. En el caso particular de nuestro texto vemos a Bernabé regocijándose porque vio la gracia de Dios en la iglesia de Antioquía. Esta imagen que nos está dando Lucas aquí de la iglesia de Antioquía, firme en Cristo, Bernabé siendo testigo y participando del gozo mutuo de ver esa obra de Dios, lo que nos muestra es eso, cómo el corazón del cristiano se alegra al ver a otros cristianos firmes en la fe. Porque al final el corazón del cristiano está inclinado al reino y a la justicia de Cristo. Y por ende, todo lo que vaya en pos de eso es gozo en nuestro corazón. Ahora bien, Lucas no solo nos muestra aquí a Bernabé gozoso de ver la gracia de Dios en Antioquía, sino que nos muestra cómo Bernabé vino a ayudar a estos hermanos. Y aquí mismo, en el versículo 23, nos dice, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Podemos verlo así. Esta era una iglesia que estaba, como nos la describen aquí, estaba caminando en Cristo. Bernabé vio la gracia y se regocijó. Y por ende, ¿qué fue lo que hizo Bernabé?
los exhortó. Recibieron una exhortación a permanecer fieles al Señor. Ahora, podemos traerlo también directo a nosotros, porque al final lo que quiero que hagamos es que nosotros, como cristianos y como pecadores, necesitamos de la constante exhortación de nuestros hermanos, particularmente de nuestros pastores y particularmente también mediante la predicación. ¿Por qué? Debemos ser exhortados no solo cuando seamos tentados o cuando caigamos o cuando nos queramos desviar, sino que al final es exhortados en todo momento, porque la predicación es el medio que Dios usa para santificarnos. De hecho, esa es la respuesta a la oración de Cristo cuando Él le pidió al Padre: santifícanos en tu verdad. Y vemos esa oración respondida cuando Dios nos habla a cada uno de nosotros por medio de la predicación de su palabra, y cuando Dios mismo nos exhorta por medio de su iglesia a permanecer fieles. Ahora, en nuestro texto, como fruto de la exhortación de Bernabé, o como fruto del trabajo de Bernabé en Antioquía, en el versículo 24 vemos lo que pasó. Dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Veamos aquí el crecimiento que nos muestra el Señor. Al principio, cuando llegaron los varones de Chipre y Cirene, nos dice: gran número creyó y se convirtió al Señor. Pero ahora, luego del trabajo de Bernabé en esta iglesia, ¿qué es lo que vemos? Gran multitud fue agregada al Señor. Lo que vemos aquí es más creyentes siendo arrebatados del mundo para Cristo y identificados públicamente con los creyentes en Antioquía. De hecho, eso es casi lo que leímos en nuestra confesión, que los que están unidos a Cristo están unidos los unos a los otros en amor. Y eso es lo que vemos aquí. Bernabé en amor fue a predicar la palabra de Dios, a exhortarlos, y por ende, ¿qué pasó? Más creyentes unidos a la iglesia de Antioquía. Y a tal punto que esta iglesia creció tanto que ya Bernabé, podemos verlo así, que ya no daba abasto para trabajar en esta iglesia, sino que fue y buscó ayuda de Saulo, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que, veámoslo así, va como una progresión. Primero llegan los varones de Chipre y Cirene, multitud agregada al Señor. Llega Bernabé, más se agregaron al Señor. Y ahora nos dice que llega Pablo para ayudar a Bernabé. Se congregan allí todo un año a enseñar a mucha gente. Ya vemos un grupo constituido, ahí en Antioquía, que se le identifica primero como mucha gente, y de ese grupo, de esa mucha gente, se nos dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Notemos que lo que nos dice Lucas es que no los discípulos se llamaron a sí mismos cristianos, no, sino que los habitantes de Antioquía le llamaron a ese grupo particular donde estaban Bernabé y Saulo trabajando, cristianos. Lucas los identifica como los discípulos. Y nos dice que los antioqueños les decían cristianos. El punto que quiero que veamos es que esta iglesia de Antioquía, así como cuando Bernabé llegó y vio la gracia de Dios, muy posiblemente los ciudadanos de Antioquía también veían algo distinto en este grupo particular, a tal punto que dijeron: esos son los cristianos. ¿Quiénes son estos?, se preguntaban. Y hasta me los imagino respondiéndose a sí mismos: son esos que solo hablan de un tal Jesús que dicen que perdona pecados. Pero había algo visible en ellos que de manera particular los ciudadanos de Antioquía sabían que ellos no eran parte de ese grupo, sino que
ellos eran los cristianos. Y una de las cosas que vamos a ver es que una esa particularidad de esta iglesia de Antioquía era el amor mutuo. El punto es, la profesión de fe de esta iglesia de Antioquía fue tan notoria que esta ciudad sincretista no los incluyó dentro de su sincretismo, ¿no? Porque estos creyentes reconocen la exclusividad de Cristo crucificado para salvación, y eso marcó una línea entre los incrédulos y los creyentes que hasta los identificaron, esos son los cristianos. Ahora, como tercer punto vamos a ver de esta iglesia de Antioquía cómo se manifestó el amor entre ellos. Versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, en el versículo 27 ya nos dice que unos profetas de Jerusalén descendieron a Antioquía. Podemos ver que ya aquí vemos dos iglesias locales, la iglesia en Jerusalén y la iglesia en Antioquía, ambas teniendo comunión. Un grupo de profetas enviado de Jerusalén a Antioquía. No solo se envió a Bernabé, no solo se envió a Saulo, sino que nos describen más hermanos trabajando para edificar la iglesia. Ahora, ¿cómo se nos describe a estos? Unos profetas. Vemos el don de profecía aquí operando para la época apostólica. Ahora, una manera sencilla de definir al profeta es aquel que comunicaba la voluntad de Dios al pueblo. Incluso es aplicable para nuestros días. ¿Qué es el profeta? Aquel que expresa la voluntad de Dios a la iglesia de Dios. Y particularmente aquí lo que vemos es el don de la predicción en Agabo, que nos dice que le traía un mensaje de parte de Dios, que nos dice, levantándose uno de ellos, llamado Agabo, versículo 28, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre. Primero quiero que pongamos atención a Agabo, y en particular es a la fuente de la profecía. Daba a entender por el Espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios moviéndose en su iglesia, por medio de los profetas, hablándoles a su pueblo, es lo que vemos aquí. Y a lo que quiero llegar es que esta visita de estos profetas de Jerusalén a Antioquía no era por mera casualidad, sino que Dios los trajo de manera particular a que dieran un mensaje a la iglesia de Antioquía, y el mensaje era que iba a venir aflicción, y esa aflicción también enviada por Dios iba a producir algo en esa iglesia, que vendría gran hambre en toda la tierra habitada, les dijo Agabo. Ahora, es bueno también tener claro que como iglesia siempre es beneficioso para nosotros saber la voluntad de Dios, sea que nos vaya a ir bien, o en particular en este caso, sea que venga una aflicción. La gracia de Dios estaba con esta iglesia, y en medio de la aflicción, pues la gracia de Dios iba a seguir estando con su iglesia. Y aquí, como lo vamos a ver, cuando la palabra de Dios vino por medio de Agabo, esta iglesia fue movida ¿a qué? A ejercitar el don de dar con liberalidad. Podemos llamarlo así, como lo llama Pablo en Romanos 12:8. ¿Y qué nos dice Agabo? Que durante el reinado de Claudio iba a venir una hambruna en toda la tierra conocida. Ahora, iba a venir una hambruna, sí, pero debemos tener presente, como lo dice Pablo en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La iglesia de Judea iba a pasar por hambruna, sí, pero esa hambruna era para su bien.
La iglesia de Antioquía supo que sus hermanos iban a pasar hambruna. Bueno, esa noticia también para esta iglesia de Antioquía fue para su bien. ¿Por qué? ¿Cómo respondió a la palabra de Dios la iglesia de Antioquía? Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Vamos, Ágabo viene y les dice, viene una hambruna sobre la iglesia. Entonces, ¿qué hace esta iglesia de Antioquía al escuchar eso? Se proponen, cada uno conforme a lo que tenía, enviar socorro, nos dice. Es recalcable aquí ver cómo Lucas nos describe que fueron enviadas estas ayudas. Primero nos dice que fue cada uno. La idea es que es voluntaria. No, podemos llamarlo así, la caridad cristiana aquí fue voluntaria, no motivada por un ¿qué voy a recibir a cambio?, sino motivada por mis hermanos allá en Judea van a pasar hambre. Por ende, debo ayudarlos. Segunda de Corintios 9:7, el apóstol Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es lo que vemos aquí en la iglesia de Antioquía. Cada uno dando, posiblemente con la convicción esta de que Dios ama al dador alegre. Ahora, luego de ver la voluntariedad de cómo actuó esta iglesia, también es bueno ver la norma, y la norma fue cada uno conforme a lo que tenía. Ahora, Dios de manera general da a cada quien según su voluntad y según su misericordia. Y como lo vemos aquí, cada uno dio según lo que tenía. El punto es, no había excusa, sino que cada uno se propuso de su corazón dar según sus posibilidades. No vemos aquí a estos hermanos excusándose en X o en Y situación para no dar, sino que según sus posibilidades, según se lo proponían en su corazón, ayudaron a sus hermanos. Segunda de Corintios 8:14, el apóstol Pablo dice así, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Podemos ver que en esta iglesia de Antioquía se dio algo muy similar, que la abundancia que hubo en Antioquía fue dada providencialmente para que supliera la necesidad que se estaba dando en las iglesias en Judea. Entonces la iglesia de Antioquía tuvo particularmente provisiones dadas por Dios para suplir a sus hermanos en Judea. O en palabras de nuestra confesión podemos decir que la iglesia de Antioquía entendió que como cristianos están obligados a mantener entre sí compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios, en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a la edificación mutua y también ayudarse los unos a los otros en las cosas externas según posibilidades y necesidades. Y a tal punto que este fruto que vio Bernabé en la iglesia de Antioquía, podemos verlo así que se extendió hasta la iglesia de Jerusalén. De hecho, nuestra confesión en este mismo capítulo, párrafo 3 nos dice, esta comunión debe extenderse según Dios dé la oportunidad a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor. Y es lo que vemos aquí en Hechos, la iglesia de Antioquía mostrando su amor a la iglesia de Judea. Se identificaban mutuamente como hermanos en Cristo. Hasta aquí la exposición del texto. Ahora vamos a ver 3 aplicaciones con respecto a nuestro texto. La primera, quiero que meditemos en la membresía de una iglesia. Una de las cosas que, si pusimos atención, fue que en nuestro texto habían 2 iglesias en particular. La iglesia de Antioquía,
que era como la protagonista, y la iglesia de Jerusalén, que era la que se veía constantemente ayudándoles. Un cuerpo local que recientemente se formó y otro cuerpo local de creyentes ya establecido. Ahora, quiero que entendamos cómo el Nuevo Testamento nos presenta también cómo el Evangelio llega, impacta a un pecador, lo transforma, pero no lo deja ahí, sino que se ve el creyente unido a un cuerpo local, se ve perteneciente a una iglesia local. Digamos que podemos decir así, que en la Biblia no existe tal cosa como un cristiano solitario, que no se identifique con otro grupo de hermanos, no. Todo el Nuevo Testamento lo que vemos son iglesias, grupos de creyentes reunidos los unos con los otros en nombre de Cristo. Esto veíamos en nuestro texto. Gran número creyó, se convirtió al Señor. Gran multitud fue agregada al Señor. Con Bernabé y Saulo, que duraron un año, nos dice, enseñaron a muchos. Y allí, a un grupo particular de esos que se congregaban, se les llamó cristianos. Ahora, entendiendo eso, me quiero dirigir, digamos, particularmente a dos grupos. Primero, me quiero dirigir primeramente a los que somos miembros de esta iglesia. Quiero que entendamos esto, que la iglesia local en sí misma es un medio en el cual Dios confirma nuestra fe. Podemos verlo así. A nosotros mismos, Dios, al unirnos a esta iglesia local, en ese momento, otros creyentes que ya pertenecían a este cuerpo local, ven nuestra profesión de fe como creíble y reunidos en nombre de Cristo, literalmente nos señalan y nos dicen, ese es uno de los nuestros, ese es un cristiano que camina con nosotros. Jesucristo en Mateo 18:20, Él dijo así, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando un cristiano se compromete con una iglesia local, allí hay 2 o 3 reunidos en nombre de Cristo. Y Cristo habla por medio de sus hermanos, reconociendo como válida la profesión de fe de esa persona que se va a comprometer a esta iglesia local. Ser miembro de una iglesia local, podemos verlo así, significa que a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestras luchas, a pesar de cómo nos veamos a nosotros mismos, allí en ese cuerpo local, Cristo habla a través de los hermanos y reconocen nuestra profesión de fe y dicen, ese es uno de los que anda con Cristo junto con nosotros. Otros creyentes nos reconocen como sus hermanos. Otros creyentes ven nuestra profesión de fe como verdadera. Y eso, podemos verlo así, es un medio de gracia, hermanos, en ese sentido. ¿Por qué? Nuestra fe es confirmada por medio de otros hermanos. O la autoridad de Cristo, donde están esos 2 o 3 reunidos, confirma nuestra fe. Ya, y eso es solo la gracia de Dios. Cuando uno la ve así, ¿por qué yo? Se puede preguntar uno. Que tan débil que se ve uno, tan torpe que se ve uno, y aún así, Cristo nos acoge en un cuerpo local de creyentes para cuidarnos. O podemos ver la otra cara de la moneda también, que por eso es tan temible cuando por nuestra terquedad o nuestra impertinencia llegamos o podamos llegar al caso de una disciplina pública y a ser excomulgados de la iglesia. ¿Por qué? Porque así como la voz de Cristo, hablando por medio de los hermanos, reconocieron una profesión de fe como creíble y verdadera, asimismo la voz de Cristo se puede manifestar por medio de esa iglesia local, señalando al tal y diciendo, el tal no es de los nuestros, es un incrédulo.
Ahora, por otro lado, también quiero dirigirme a los que profesan fe en Cristo, mas no se quieren comprometer con una iglesia local. Primero recordarles que se están perdiendo de este medio de gracia, que es que su fe sea confirmada por medio de un cuerpo local. Porque alguien que no quiera comprometerse con una iglesia local no tiene hermanos que digan, este es de los nuestros, sino que sencillamente es él y su fe solo, sin nadie que la confirme como verdadera, sin nadie que la respalde. Incluso puede ser que tenga personas que él llame hermanos, que oren por él, pero en última instancia, esos tales pueden estar orando por él como un amigo, como un conocido, pero ¿por qué? Porque no está comprometido con ellos. Yo siempre me hago esta analogía, que aquellos que no quieren comprometerse formalmente con una iglesia local, son similar a aquellos que viven a como el mundo llama, en unión libre, que los tales andan buscando ciertos beneficios del matrimonio, mas no las responsabilidades de. Similares los que no quieren comprometerse con una iglesia local. Andan buscando ciertos beneficios como la predicación fiel de la Biblia, la comunión de los santos, mas por otro lado no se comprometen con esa predicación que quieren escuchar y no se comprometen al cuidado mucho con las personas que andan buscando. Al final es una total inconsistencia. Ahora, ¿eso qué requiere? Pues arrepentirse, porque es un pecado no amar al cuerpo de Cristo, no querer comprometerse con el cuerpo de Cristo. Segunda aplicación. Quiero que meditemos también en el uso de los bienes que el Señor nos da. Como vimos, una de las cosas que mencioné es que Dios, como norma general, siempre da a unos más que a otros, pero como norma general siempre da con el fin de que podamos mantenernos nosotros y auxiliar a nuestros hermanos o ayudarnos mutuamente. Primera de Timoteo 6:18, Pablo hace una exhortación así, que dice, hablándole a los ricos, les dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Ahora, particularmente Pablo aquí le está hablando a los ricos, pero no quiero que lo primero que se venga a nuestra mente sea tal hermano que yo pienso que es adinerado o que me parece que no ayuda lo suficiente, no, sino que quiero que nos veamos a nosotros mismos como a los tales que se está dirigiendo Pablo. Y cuando Pablo escribió esto para dirigirse a los ricos, era algo sencillo de identificar. Los ricos en esta época era alguien, podemos verlo así, que tenía varias prendas, varios zapatos. En esa categoría, creo que si no la gran mayoría o todos los que estamos aquí, entramos ahí. Así que por ende podemos verlo como una exhortación directa a nosotros. Y el mandato es que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Ahora, y eso en particular, ¿cómo lo vemos? Por ejemplo, Agabo le trajo noticias de aflicción a la iglesia de Antioquía y esta iglesia respondió a sí mismo, siendo dadivosos, haciendo buenas obras. Ahora, nosotros estamos en una época de crisis económica, de un virus, y a lo que podemos preguntarnos es, ¿a qué nos está llamando o moviendo Dios por medio de esta pandemia o por medio de esta crisis económica? Podemos tener a hermanos sin empleo, reducido su salario, o hermanos o amigos, ampliémoslo. Podemos tener a otros enfermos. Podemos tener a otros con las llamadas restricciones sanitarias que no pueden ni salir de su casa. Ya Dios, por medio de las aflicciones, las trae a su pueblo para que su pueblo, como lo vemos aquí,
que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. De ahí que lo que quiero que nos preguntemos es eso: ¿cómo puedo ayudar al pueblo de Dios en estos días que estamos viviendo? Preguntemos, hermanos. Tenemos un cuerpo de diáconos, acerquémonos a ellos. Preguntémosles en dónde hay ayuda, en dónde se necesita ayuda, y ellos nos van a responder. Y hagámoslo con la motivación de que como cuerpo de Cristo estamos obligados los unos a los otros en el amor de Cristo. ¿A qué? A cuidarnos los unos a los otros, porque como lo dije al inicio, Romanos 14:7, ninguno de nosotros vive para sí, sino para el Señor, y le servimos al Señor en medio de su iglesia. Y para terminar, quiero que meditemos brevemente también en el amor cristiano. Ya que hablamos de ser dadivosos en buenas obras, generosos, esa caridad nace o tiene un fundamento particular, que es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el medio del Espíritu Santo, como lo dice en Romanos 5:5. A nosotros los creyentes Dios nos ha dado una naturaleza que ama a sus hermanos, reforzada por el mandamiento de amarse los unos a los otros. Así que ese amor es el que produce esas buenas obras, que seamos dadivosos y generosos con nuestros hermanos. Ahora, este amor cristiano también tiene particularidades, ya que no solo se caracteriza por buenas obras, sino que podemos verlo también que va ligado a apreciar la verdad de Dios, o va con la motivación de fondo de, como dice 1 Corintios 10:31, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y es aquí también donde podemos marcar una pauta entre el amor cristiano o la caridad cristiana y cuando el mundo intenta hacer buenas obras, ya que cuando un cristiano hace el bien, va con la motivación de hacerlo todo para gloria de Dios. Pero en cambio, cuando un incrédulo hace el bien, va con la motivación de los mismos que hicieron la Torre de Babel, que es hacerse un nombre para sí. Para los cristianos el fin es la gloria de Dios, que Dios sea conocido por medio de el actuar de su iglesia. Ahora, por ejemplo, ¿cómo podemos ver este amor en nuestro texto también? Podemos verlo, como dije, ligado a la verdad. ¿Por qué? Veamos el ejemplo de Bernabé. Bernabé llegó a esta iglesia local a mostrarle su amor, ¿cómo? Exhortándolos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé no solo llegó a la iglesia, les dio una palmada en la espalda y le dijo que todo iba a estar bien, no. Bernabé, podemos verlo de manera implícita, sabía que en esa iglesia habían pecadores con la capacidad de desviarse del Señor y por ende él los exhortó ¿a qué? A que permaneciesen fieles al Señor. Ahora, a lo que quiero llegar es que aquí, como iglesia local, nosotros tenemos muchas oportunidades para mostrarnos ese amor cristiano, abundante en buenas obras, ligado a la verdad de Dios, para exhortarnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Y de manera particular, yo veo que se nos recuerda constantemente, y se nos recuerda constantemente siempre que vamos a recibir un nuevo miembro. A tal punto que por lo menos yo estaba viendo, yo ya perdí la cuenta de cuántas veces he escuchado el juramento que hacemos cuando vamos a recibir un miembro. Y la idea que quiero llegar es que son tantas veces que Dios nos está recordando cómo podemos servirnos los unos a los otros, pues que debemos prestar atención ahí, porque ahí se nos describen muchas maneras de mostrarnos el amor los unos a los otros. Por ejemplo, se nos recuerda que debemos animarnos los unos a los otros a asistir fielmente a los cultos. Y ahí siempre es bueno preguntarnos cómo lo hemos hecho. Se nos exhorta siempre que vamos a recibir un miembro ¿a qué? A cuidarnos de los errores doctrinales. Preguntémonos, ¿cómo estoy haciendo yo con mis hermanos con esa parte? Se nos exhorta a visitarnos cuando nos enfermamos. ¿Lo hemos hecho?
¿A qué hermano enfermo he atendido? Se nos exhorta a llorar con ellos, a alegrarnos con ellos, o en casos de necesidad, a compartir con ellos. Lo que quiero es que tengamos claro que como cristianos tenemos un propósito pactado con Cristo de como iglesia, amarnos los unos a los otros. Y ruego a Dios que tengamos ese propósito claro, porque aunque no podamos hacerlo perfectamente por culpa de nuestro pecado, bueno, y eso en teoría debe traer dolor al cristiano al escuchar esas palabras que últimamente nos las han repetido tanto y ver que no las cumplimos, pero en nosotros debe estar el propósito de corazón de ¿qué? De amar a nuestros hermanos. Y ahí nos dan unas guías de cómo hacerlo. Tenemos un cuerpo local compuesto de distintos creyentes. ¿Para qué? Para que practiquemos el amor, para que seamos dadivosos en buenas obras. Tenemos de todo tipo, podemos ver si tenemos unos hermanos más alegres que otros, otros más serios que otros, incluso otros difíciles de llevar más que otros, pero el punto es, tenemos el mandato de Cristo de amarlos porque estamos unidos a Cristo y estamos unidos los unos con los otros en Cristo. Oramos, hermanos. Bendito Dios, gracias te damos al enviar a tu Hijo Jesucristo, Señor, y al salvarnos. Y no solo a eso, sino que te compadeciste de nosotros y nos injertaste en una iglesia local. Gracias te damos porque nos has dado tantas oportunidades de practicar el amor y las buenas obras entre nosotros. Por un lado, te pedimos perdón de todas las veces que hemos desperdiciado, Señor, cómo poder amarnos los unos a los otros, de todas las veces que hemos pasado por alto, Señor, algún hermano que necesita ayuda. Trae arrepentimiento a nosotros y ayúdanos, Señor, a que tengamos ese propósito de amarnos los unos a los otros, de procurar el bien de tu iglesia, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias por tu misericordia, Señor, en medio de nosotros. Amén.